Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Cumbal, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Me encuentro cursando la maestría en Educación y a continuación le voy a mostrar una línea de tiempo desde los inicios de la educación inclusiva, cómo ha sido el concepto desde esa inclusión educativa y cómo ha sido su evolución desde una mirada pues asistencial, ¿no? Hacia un enfoque basado en los derechos humanos. Bueno, inicialmente se comienza desde 1950 a 1970. La educación educativa se centraba únicamente en estudiantes con discapacidad, ¿no? En contextos separados o especializados, digamos que solamente tenían ciertas escuelas o ciertas instalaciones para los niños que tengan que tenían alguna discapacidad. Y a esta práctica se le denominaba una educación especial. Eh, Se tienen en cuenta internacionalmente una legislación, pues que es al nivel internacional que se declara los derechos del niño en 1959 e influye pues en el desarrollo educativo. A nivel nacional se crea una política de educación especial para personas con discapacidad en instituciones segregadas, o sea, no para todas las instituciones educativas, sino para instituciones particulares, digámoslo así, que solo se enfocaban en atender a niños con alguna discapacidad. En 1960 se crea la Ley 115, la Ley General de Educación, donde se inicia discusiones sobre pues, la educación especial, ¿no? Eh, este enfoque es más bien un enfoque médico donde se basaba prácticamente en atender a niños con discapacidad, sencillamente pues porque no se podía incluir a los niños en instituciones educativas urbanas, sino que se creaban ciertas instalaciones o instituciones educativas que sean solamente para los niños con discapacidad. Ya en 1970, perdón, 1960 a 1970, se fomenta una cobertura sin enfoque diferencial. La educación pues sigue como modalidad separada en el marco legal. Eh, una política internacional pues es una de UNESCO donde impulsan el acceso universal a la educación, ¿no? La educación centrada por cobertura, y aquí pues donde decíamos anteriormente que se crea la Ley General 115 de 1960, donde pues es la primera ley general de educación en Colombia. Amplían su cobertura, pero no contemplan poblaciones con con inclusión o poblaciones diversas, ¿no? En la legislación, pues aún no existen leyes inclusivas en Colombia ni en la mayoría de países. Concepto de inclusión, pues empieza a hablar de educación especial como modalidad separada. Ya en 1970 a 1979 se crea una política donde aumenta los debates sobre integración escolar, ¿no? Esto se da a nivel internacional también. Y se crea una legislación sobre la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 1975. A lo nacional se crea una política donde comienzan programas experimentales de educación especial. La legislación en el decreto 088 de 1976, donde se habla sobre unos lineamientos sobre educación especial o educación inclusiva.
¿no? Las enclaves históricas de estas fechas es donde la inclusión se da un reconocimiento al derecho de las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad ya tienen un derecho a la educación. Se da la creación del SENA como fortalecimiento de la formación técnica. Para la siguiente fecha, que es 1980 a 1989, se crea una política internacional sobre la preparación del enfoque de integración escolar, ¿no? Integración inclusiva. Se da una legislación también sobre un informe Warnock de 1978, donde influye en modelos educativos internacionales. A nivel nacional, se fortalecen programas de educación especial integrados a escuelas regulares, ¿no? La legislación del decreto del 1006 de 1984, donde regula la educación especial. Y pues también se crean programas pilotos de integración escolar. La Constitución de 1986, aún vigente, pues está sin enfoque de derechos educativos. Ya para 1990 a 1999, internacionalmente se promueve el enfoque de educación inclusiva, no solamente la discapacidad, ¿no? Sino a nivel general. Se crea también una declaración de Salamanca de 1994, donde se da una educación, se crea una educación para todos. A nivel nacional, se adopta unas políticas del enfoque inclusivo educativo, ¿no? La legislación también de la Constitución de 1991 en su artículo 67 y 68, la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94, reconocen el derecho a una educación sin discriminación. También se amplía diversidad, no solamente discapacidad, sino pues se integra a las etnias, ¿no? Al género también. Eh, entonces se tiene una nueva constitución de Colombia de 1991. Para el año 2000, el 2009, a nivel internacional ya se tiene una agenda de educación para todos que es por parte de la UNESCO. Y por parte de la ONU también se tiene una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 2006. Las políticas públicas de educación inclusiva se da a nivel nacional. Y en la ley 361 del 97 se reafirma pues el decreto 366 del 2009, donde se da un apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad. Se da apertura de políticas de equidad y derechos humanos en Colombia. Para la siguiente fecha, que es del 2010 al 2019, se crea una política de desarrollo sostenible a nivel internacional, ¿no? Se tiene como proyectada para el 2030 una ODS y una educación inclusiva y de calidad, ¿no? La ODS 4. El seguimiento de la Convención del 2006 y adaptación de planes se da a través de la ONU. A nivel nacional se dan los lineamientos ya de educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional. En su decreto 1421 del 2007, desde 2017, se da una política de inclusión para estudiantes con discapacidad. Se implementa el decreto 1421 y se genera un acuerdo de paz en Colombia, que es en el 2016. Y como pues para final tenemos del 2020 al 2024, que sería pues hasta la fecha actual, que tendríamos como internacional una educación inclusiva como parte de la resiliencia, ¿no? Pues posterior
a la pandemia de que hubo del COVID-19. Se crea también un informe del 2020 de la UNESCO donde se hace énfasis en inclusión más allá de la discapacidad. A nivel nacional se tiene un fortalecimiento de prácticas inclusivas después de la pandemia que se generó y se tiene un plan nacional de desarrollo del 2022 para el 2026 donde se tiene que incorporar un enfoque diferencial e inclusivo. Ya se tiene en estas fechas una diversidad amplia acerca del origen étnico, género, la orientación, la condición migrante, la discapacidad, en fin, todo lo que implica y adapta la inclusión. Lo que hubo en estas situaciones, pues sí se adaptó mucho la pandemia, que fue histórico para a nivel mundial. Y se adapta a la educación remota con un enfoque inclusivo. Entonces, hasta el momento se tendría esas leyes, esas normas que pues hasta el momento las venimos aplicando en las instituciones educativas. La inclusión hoy pues está conectada con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que promueve una educación inclusiva, equitativa y pues de calidad para todos. Eh, y en la actualidad tenemos ya muchas herramientas las cuales nos facilitan trabajar mucho en el aula, eh, teniendo en cuenta todos los procesos de inclusión que ya en todos los colegios e instituciones educativas se debe presentar una educación inclusiva, ¿no? Que ya ahora pues en esta actualidad no existe la inclusión. No hay como, como antes lo habíamos dicho, unas escuelas que sean solamente para niños con ciertas discapacidades, o ya no se dicen discapacidades ahora, sino tal, se dicen habilidades que todas las demás personas pueden tener, pero hay algunos que tienen otras capacidades y habilidades diferentes a las nuestras. Entonces, sí se tiene muy en cuenta estas situaciones ahora en la actualidad y tenemos pues más herramientas para poderlas trabajar. Bueno, esa fue mi línea de tiempo acerca de todas las fechas, las herramientas, la evolución de la educación inclusiva a través de todo este tiempo. Muchas gracias.